¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy, porque el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de programación utilizando el lenguaje de programación Java. En esta ocasión lo que vamos a ver, con lo que vamos a estar trabajando es con el uso de las estructuras de repetición, loops o bucles, como sea que ustedes les quieran llamar. Y vamos a ver tres principalmente, que es while, do while y for. Para los arrays vamos a estar viendo un tipo especial de for, pero eso ya lo veremos más adelante. En este capítulo únicamente vamos a abarcar esos tres y vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla y práctica posible. Vamos a empezar directamente a utilizar la estructura while, que tiene una sintaxis, la palabra reservada while, ponemos doble paréntesis, abrimos llave y cerramos llave. En principio la estructura while puede llegar a ser muy parecida entre comillas a lo que hay dentro de un if. Es decir, vamos a tener una condición a evaluar y si se cumple dicha condición evalúa true, aquí nosotros vamos a ejecutar nuestras sentencias. Si esta condición evalúa false, entonces simplemente se va a omitir. ¿Cuál va a ser la principal diferencia? Que tal como su nombre lo indica, esto va a ser un bucle, es decir, va a evaluar esta condición, si evalúa true va a ejecutar las sentencias y nuevamente vamos a volver arriba, por así decirlo, para volver a evaluar dicha condición. Ahora, una vez más o menos explicada su ejecución a grandes rasgos, es muy importante decir lo siguiente, y es que hay que tener mucho cuidado con el cómo se trabaja con esta estructura while. ¿Por qué? Pues básicamente porque nosotros podemos entrar en algo que se llama bucle infinito. Es decir, vamos a poner un ejemplo, vamos a crear una variable de tipo entero, vamos a ponerle x, y aquí en mi condición lo que voy a decir es que se ejecute mientras x sea menor que 5. Vamos a inicializar aquí x, vamos a ponerla a 0 y una vez que se cumpla dicha condición, esta condición obviamente va a evaluar o está hecha para que evalúe a true, vamos a ponerle out.println. Y lo que va a pasar cuando la condición evalúa true es vamos a mostrar un mensaje que diga, por ejemplo, este bucle más bien evaluó a true. Así nada más. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a tratar de entenderlo un poquito diciendo while o mientras x sea menor que 5 ejecuta este código que simplemente es un mensaje. ¿Cuál va a ser el problema de esto? Vamos a ejecutarlo y después vamos a explicar por qué es que está pasando. Save and Launch, vamos a dar clic en OK. Así de sencillo, como ustedes pueden ver, aquí dice cucle en lugar de bucle, pero bueno, eso no es lo importante. Lo que yo quiero explicarles es que, como ustedes pueden ver, aquí esta sentencia se está ejecutando de forma infinita. Vamos a pararlo, vamos a dar clic derecho, vamos a darle en Terminate y vamos a remover los terminados. Lo que está pasando es, mientras x sea menor que 5, se va a ejecutar este código. Así de sencillo. ¿Cuál es el problema? Pues que en realidad x, como está inicializado en 0, siempre va a ser menor que 5. Por tanto, entró al cuerpo de mi while, se ejecuta y vuelvo a evaluar la condición x, sí, nuevamente. Y así sucesivamente, porque como les digo, x siempre va a ser menor que 5. No tendría sentido tampoco poner que x sea mayor que 5 porque sencillamente a este bucle no se entraría nunca. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Vamos a tener una variable de control que lo que nos ayude, en este caso es nuestra variable x, es a definir un inicio y un final de nuestro bucle. Algo como lo que se hace en la estructura for, pero ya llegaremos a ese punto un poquito más adelante en este video. Lo que vamos a hacer a continuación es decir, while x es menor que 5, ejecuta este código y al final lo que vamos a hacer es incrementar en lo que se quiera nuestra variable de control, que en este caso es x. De modo que lo que podemos hacer es poner x va a ser igual a... ¿Por qué no le asigno directamente un valor? Porque aunque yo le asigne un valor que sea menor que 5, aquí nuevamente vamos a caer en el mismo bucle infinito. Entonces lo que voy a hacer es poner x va a ser igual a x más 1. De esta manera lo que yo estoy diciendo es, entras, obviamente voy a inicializar en 0, entra mientras sea menor que 5, imprimo mi mensaje y al final lo que voy a hacer es aumentar en 1 el valor de mi variable x. Vamos a correrlo. Vamos a dar clic en OK. Y como ustedes pueden ver, aquí dice este bucle evalúa a true. Lo tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces. ¿Por qué? Porque cuando x es igual a 5 y nuestra condición únicamente dice que sea menor, entonces cuando x sea igual a 5, aquí ya no entra y esta condición evalúa false. Pero como nosotros empezamos desde 0, entonces tenemos 0, 1, 2, 3 y 4. Con esos 5 valores nosotros vamos a entrar en nuestro bucle. Ahora, esto lo podemos hacer así o lo podemos escribir tal como x más igual a 1, lo cual indica lo mismo. Este es un operador de asignación y de suma al mismo tiempo.
lo que está pasando aquí es escribir exactamente la misma expresión que nosotros teníamos anteriormente, es decir, x es igual a x más 1. En este caso lo que estoy haciendo es decir, x más igual a 1. Realmente obtengo el mismo resultado y lo podemos comprobar simplemente corriendo. Lo vamos a dar clic en OK y nuevamente entra en el bucle 5 veces. Y también lo puedo hacer de una forma muy conocida, que simplemente poniendo x más, pongo punto y coma. Y así de sencillo. Básicamente es el principio del uso del bucle while. Lo que podemos hacer en este caso es beneficiarnos de que ya tenemos una variable y utilizarla en el cuerpo. Por ejemplo, en lugar de imprimir un mensaje, lo que vamos a imprimir es la variable x. De modo que si yo empiezo en 0 y aquí en este caso quiero que me imprima del 0 al 5, lo que voy a hacer es menor o igual a 5. Lo que va a pasar es inicio en 0, que mi condición sea mientras x sea menor o igual a 5, ejecuta x o imprímeme x. Y lo que voy a hacer al final es nuevamente pongo x más, pongo mi punto y coma, muy importante, y lo ejecuto. De esta manera tendría que imprimir del 0 al 5. Así de sencillo funciona. Y esto explicado a grandes rasgos, porque después les daremos unos ejemplos más prácticos. Lo que vamos a hacer a continuación es ver el do while. ¿Por qué lo vamos a dejar así de sencillo? Ya lo veremos después. Vamos a explicar el do while y en realidad lo que es un while y un do while, la única diferencia es que el do while lo que va a hacer es que me va a ejecutar mi código al menos una vez. Vamos a explicar esto de una mejor manera, vamos a eliminar esto y la sintaxis para el do while es do, abro llaves, cierro mis llaves y lo que pongo al final es while. Pongo mis paréntesis y pongo mi punto y coma. Como ustedes pueden ver, aquí no tengo paréntesis inmediatamente después del do. Esto significa que el código que haya dentro de mis llaves se va a ejecutar una vez porque no tengo condición que cumplir y la condición la voy a evaluar hasta el final. Ya si se cumple o no, no importa, porque esto me garantiza que mi código va a entrar al menos una vez. Y vamos a poner un ejemplo práctico para esto. Lo que voy a hacer es crear un string que se llame value, por ejemplo. Validar mejor. Así, no lo inicializo. Y lo que vamos a hacer a continuación es que voy a mostrar un mensaje que diga system.out.println. Pongo mis paréntesis y voy a imprimir un mensaje que diga mensaje de prueba. Y lo que vamos a hacer a continuación es que voy a pedir por teclado una entrada que yo pueda validar al final. De modo que vamos a hacerlo de esta manera para que se entienda mejor. Vamos a crear una nueva instancia de la clase scanner. Antes déjenme importar mi librería import java.util.asterisco punto y coma, así nada más, y voy a crear una instancia del tipo scanner que en este caso se llame entrada, como le estamos llamando últimamente. New va a ser igual a new y llamo al método constructor de scanner que le voy a pasar como parámetro un system.in. Ahora lo que va a pasar a continuación es que yo voy a decir, voy a mostrar mi mensaje que se llame mensaje de prueba. Y voy a pedir otro mensaje, o voy a escribir más bien otro mensaje que diga, usted desea mostrar nuevamente el mensaje de prueba, tal cual, así como una pregunta. Usted desea mostrar nuevamente el mensaje de prueba. Y aquí damos un salto de línea para que quede un poquito mejor. Y ahora sí. Voy a mostrar mensaje de prueba, se va a mostrar una vez sí o sí. Voy a mostrar un mensaje que diga, usted desea mostrar nuevamente el mensaje de prueba. Y lo que voy a pedir a continuación es que se ingrese una palabra. En este caso la entrada que yo voy a pedir va a ser un sí o un no utilizando la letra S o N. Y lo que vamos a hacer a continuación es que voy a pedir dicha entrada. La voy a guardar en validar. Va a ser igual a entrada. Y un método que me permita registrar una línea, puede ser next o next line y así nada más. Ahora, lo que va a pasar aquí es que yo voy a validar mi variable validar, de modo que si lo que se ingresó fue una letra S, entonces que vuelva a mostrar el mensaje de prueba. Si no, entonces que se salga del bucle. Aquí lo que yo voy a hacer va a ser validar. Voy a utilizar mi variable validar. Ahora que aquí, muy importante esto que les voy a explicar a continuación. No sé si ustedes ya se dieron cuenta que en realidad cuando nosotros utilizamos el tipo string no se nos pone tal cual como si utilizáramos alguna variable de cualquier otro tipo, por ejemplo int o double. Ven que nosotros tenemos una palabra reservada para dichas o dichos tipos de variables porque a diferencia de esos tipos
a los cuales nosotros les llamamos primitivos, string en realidad no es un tipo, string es una clase. Y cuando nosotros creamos una variable de tipo string, no estamos creando como tal una variable, sino un objeto. De modo que, si yo hiciera esto, es decir, validar para realizar mi condición, si validar es igual a S, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Cuando nosotros trabajemos y empecemos a trabajar con objetos, esto se va a entender de una mejor manera. Ahorita simplemente lo voy a explicar a grandes rasgos. Cuando yo lo que hago es poner un mensaje dentro de comillas, estoy creando implícitamente un objeto de la clase string. Entonces, al hacer esto, lo que yo estoy haciendo es comparando dos objetos. Esto me va a devolver un false. Me gusta explicar esto de esta manera porque creo que se entiende bastante mejor. Cuando yo lo que comparo directamente son dos variables de tipo primitivo, es decir, int o double o char, etcétera, 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 lo que estoy haciendo es directamente comparar su contenido. Pues en realidad ese contenido es lo que es la variable. Ahora, cuando yo comparo un objeto, lo que estoy haciendo es, imaginemos un objeto como es, aunque pueda parecer redundante, como un objeto que puede contener muchas cosas. Entonces, al hacer yo una comparación directa entre un objeto y un objeto, nuevamente les repito, cuando nosotros creamos un texto, estamos creando implícitamente un objeto del tipo string, y al yo compararlo con un objeto utilizando mi operador de comparación igual, lo que estoy diciendo es, este objeto es igual a este objeto. Y si ustedes recuerdan de capítulos pasados en el cual yo ya lo dije, no hay dos objetos iguales, porque al yo crearlos les estoy dando una posición de memoria diferente, de modo que aunque pertenezcan a la misma clase no son iguales. Entonces este objeto es igual a este objeto es igual al objeto validar, no son iguales, porque yo estoy comparando los objetos, más no así su contenido. Entonces, para yo comparar el contenido, nuevamente les digo, esta es una explicación a grandes rasgos, pero nosotros nos podemos valer de un método que contiene todos los objetos que se llama equals. En este caso, nuestra variable string ya nos brinda ese método que se llama equals, el cual nos pide como parámetro un objeto. Por sobreentendimiento, los objetos de tipo string, nosotros lo que queremos comparar es el contenido del texto. Entonces, la clase string ya nos brinda el método equals, el cual nos va a permitir comparar su contenido. De modo que yo voy a poner aquí mi objeto. Recuerden, si pongo dos comillas, estoy creando un objeto implícitamente. Y mientras sea igual a ese. Ahora, muy importante aquí. Yo puedo ingresar directamente una S mayúscula, pero nada me garantiza que va a ser así. Entonces, lo que voy a pedir aquí es evaluar una S minúscula para que, si me piden mayúscula o minúscula, pues directamente yo solamente evalúo una S minúscula. ¿Cómo? Y sin importar que ingresen una mayúscula o una minúscula, yo aún así la convierto a una S minúscula. Para eso, y una vez entendido que validar es un objeto de la clase string, ahora sabemos que nosotros podemos acceder a los métodos, método equals en este caso, por ejemplo, o a los otros métodos que nosotros tengamos disponibles dentro de nuestra clase string. Ahora, lo que yo voy a hacer es poner validar va a ser igual a validar. Pongo un punto para acceder a los métodos y voy a poner un método que me permita convertir el contenido, en este caso una S mayúscula, a una S minúscula. Y aunque lo que se ingrese sea una S minúscula, no importa, aún así voy a decir que se convierta para yo estar seguro que siempre voy a estar validando una S minúscula. Y así me evito de tener que estar evaluando una doble condición. Así de sencillo. Vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona esto. Vamos a darle en Run y vamos a dar clic en OK. Ya me aparece aquí mensaje de prueba porque, como les digo, no se necesitó evaluar ninguna condición. Nuevamente les repito, directamente en mi Duyo no evalúan ninguna condición, por tanto se va a ejecutar esto al menos una vez. Me pregunta, ¿usted desea mostrar nuevamente el mensaje prueba? S para sí, N para no, creo que es bastante descriptivo. Pongo mi S, doy Enter y me muestra nuevamente mensaje de prueba. En este caso voy a poner una S mayúscula para corroborar lo que se está haciendo, voy a dar un Enter y me muestra nuevamente mi mensaje de prueba. Ahora voy a poner N para que ya no me muestre nada. Y como ustedes pueden ver, aquí ya no me mostró nada. Y ese es el principio de uso de lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, mostramos un mensaje, me muestra otro mensaje que me diga, desea mostrar nuevamente el mensaje de prueba,
que la valide con una S o con una N, pido que se ingrese dicha línea y lo que hago a continuación es, si me estás ingresando una S mayúscula, la convierto a minúscula. Si me estás ingresando una S minúscula, pues no importa, porque de todos modos lo que yo voy a evaluar aquí directamente es que validar, el objeto validar sea igual en contenido, es muy importante entender, en contenido a una S minúscula. Es por eso que utilizo el método equals. Así de sencillo. Y como ustedes pueden ver, ya ustedes le pueden empezar a dar un uso más práctico a esto. Es precisamente por eso que yo trataba de ponerles este ejemplo. Y bueno, ya por último lo que vamos a ver es la estructura for. De una manera igual muy sencilla. La sintaxis para utilizar la estructura for es for. Pongo paréntesis dobles, abro llave y cierro llave. Y aquí lo que va a pasar es, yo voy a tener que lo que hay dentro de mis paréntesis es, voy a tener una variable para que se inicialice mi bucle, la voy a igualar a determinado valor, en este caso voy a poner 0, pongo punto y coma. Lo que va a pasar a continuación es que tengo que poner una condición. Por ejemplo, si x es menor que 5, vamos a poner el mismo ejemplo del while, pongo punto y coma, y lo que voy a poner después de ese punto y coma van a ser los incrementos o decrementos dada la ejecución e inicialización de mi variable de inicialización. Esto es, por ejemplo, yo puedo decir que x aumente en 1. ¿Y qué es lo que puedo imprimir dentro del cuerpo de mi for? Pues puedo mostrar un mensaje, así como lo hemos venido haciendo, system.out.println, y una vez hecho eso, que me muestre x. De este modo, lo que va a pasar es que me va a imprimir, incluso aquí lo vamos a poner mayor que o igual, para que me imprima un número del 1 al 6. Vamos a darle en run, vamos a dar clic en OK. Y tal cual ustedes pueden ver, me está imprimiendo el número del 0 al 5. ¿En qué se diferencia esto a los demás? Es que aquí tenemos directamente un control específico sobre el cómo nosotros queramos que se ejecute lo que hay dentro de nuestro cuerpo, de nuestro for. En este caso, inicializamos con una variable, ponemos una condición y seleccionamos los incrementos que nosotros queramos para esa variable. Incluso podemos hacer incrementos de 2, por ejemplo. No estamos limitados únicamente a incrementar de 1 en 1. Voy a darle clic en Run y voy a dar clic en OK. Y aquí, como ustedes pueden ver, me imprime 0, 2 y 4. En este caso únicamente estaremos imprimiendo los números pares, a excepción del 0, que no es par. Pero bueno, se entiende. Incluso si nosotros inicializáramos en 2 y nada más me imprimiría el 2 y el 4, vamos a dar clic en OK. Como ustedes pueden ver, ahora sí únicamente estamos imprimiendo los números pares. Y así de sencillo es como funciona un for. Les repito, en el caso del for, nosotros tenemos un control específico en el caso en que nosotros queramos delimitar cuántas veces se va a ejecutar lo que nosotros tenemos adentro. No es que en un while y en un do while no tengamos ese control, pero aquí lo podemos delimitar directamente. Obviamente cada tipo de bucle se utiliza con un fin en específico, no es que uno sea mejor que otro. Yo les recomiendo que busquen ejercicios para practicar. En Google busquen los ejercicios, hay muchísimos, y nuevamente, entre más ejercicios ustedes hagan, más van a empezar a familiarizarse con esto, buscar más documentación, la documentación oficial obviamente, también en foros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya sé que voy a dejar este capítulo, espero que les haya gustado, que les haya servido. En caso así, te pido que me des un súper pulgar arriba, que lo compartas, que unas personas puedan verlo. También te invito a que pases por el canal y si te gusta el contenido que ves, ¿por qué no? Dale click al botón de suscribirse. Sin más, yo me despido, cuídate mucho, nos vemos cuando. Exacto, en el siguiente capítulo.